Esto es Sintoniza Sin Fronteras. Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales o al teléfono en cabina 664-207-2168. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. La estadística del año 2019 dice que somos aproximadamente 7.545 millones de personas. A cada segundo, en algún lugar, un bebé nace. Y a cada segundo, en algún lugar, alguien fallece. Vivimos en un mundo increíble, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte desde esta cabina de Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Este es nuestro programa número 10, Transformando Vidas. Yo te invito a que nos acompañes, a que nos busques a través de Facebook en la página de Transformando Vidas, Instituto de Consultoría Psicológica, y regálanos un like. Ahí a través de nuestra página te vas a enterar de todos nuestros eventos de este mes de febrero. Yo te invito también a que te animes y a que nos llames aquí a la cabina. Es el 664-207-2168. Bueno, no es celular, di el área completa, pero 207-2168. Y si tú quieres anunciarte en nuestro programa o quieres patrocinarlo, escríbenos y con mucho gusto te vamos a dar toda la información. Te comento que el 80% de tus aportaciones en la publicidad serán donados al proyecto del Centro de Hidroterapia y Rehabilitación Física de Tijuana, Asociación Civil, que muy pronto va a iniciar su construcción. Y fíjate que tengo el día de hoy un regalo para ti. El próximo miércoles 27 de febrero a las 6 de la tarde vamos a impartir un taller de autoestima, la mejor versión de mí mismo. Esto será para jóvenes y adultos en nuestras instalaciones del Instituto de Consultoría Psicológica. Si tú quieres ganarte una entrada, solo tienes que hacer 3 cosas muy fáciles. Primero es darle like a este video que estás viendo, compartirlo en tu muro y escribirnos tu nombre y decirnos que quieres la entrada para el taller de autoestima. Así es que está regalado, muy fácil, ¿ok? Así es que comparte con tus amistades y gánate estas entradas para el taller de autoestima.
Fíjate que los conflictos y las adversidades de la vida son inevitables y lamento decirlo, pero son necesarios para que haya crecimiento y para que haya maduración. Lo ideal es resolver esas situaciones obteniendo mejoras, pero esto no siempre es posible, ya que hay experiencias que no tienen una solución inmediata. En este caso, el objetivo no es la resolución, sino la regulación que permite vivirlos de forma lo más constructiva posible. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos superar las crisis y para esto me acompaña mi querida amiga, la psicóloga Dalia Orozco. Ella es psicoterapeuta Gestalt y mi compañero y amigo, el psicólogo Francisco Martínez. Les doy la más cordial bienvenida. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, Claudia. Encantada de estar aquí, muy contenta de compartir este espacio con Francisco, contigo nuevamente. Gracias. No, gracias a ti porque ya te estaba yo correteando desde hace como un mes, ¿verdad? Y hasta que por fin te pudiste dar el espacio. Es una mujer muy ocupada, pero aquí está. Y Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia. Gracias por invitarme otra vez. Emocionado por el tema y pues ahora sí que maravillado también de una nueva compañía. Así es. Sí, y yo también estoy emocionada porque bueno, este es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y bueno, emocionada por estar aquí también en el programa, por supuesto compartiendo con ustedes. Yo los invito a que nos llamen a la cabina, aprovechen que estamos aquí los psicólogos y háganos sus preguntas, cuéntenos su situación, no tienen que decir su nombre si no quieren, o se lo inventan, o nos dicen anónimo. El teléfono aquí de la cabina es el 207-21-68. Si tú estás pasando por un momento difícil, que no sabes qué hacer, cómo solucionarlo, llámanos y con gusto te vamos a responder, o escríbenos si no nos quieres llamar, pues, pero sí, queremos que nos llames. Y yo pienso que, bueno, para poder iniciar este tema, antes de poder dar herramientas, ¿no? De cómo es que podemos superar las crisis, bueno, primero hay que definir, pues, ¿qué es una crisis? Es importante poder identificarlas, ¿verdad? Porque tienen características muy particulares. Entonces, no sé quién quiera de los dos empezar. ¿Qué es una crisis? Ay, ¿tenemos una llamada? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Daniel Campa. Fíjate, Claudia, que estoy disfrutando de tu gran programa. Estoy viendo que está por iniciar a la gran plática que te he invitado y pues solamente hablaba para felicitarte y te cuento mucho éxito en este año. Muchísimas gracias, qué amable, muchas gracias. Igualmente, pues te deseo una vida llena de felicidad y salud y amor. Hasta luego. Mucho gusto, que seas una mujer exitosa y nos veremos pronto. Gracias, hasta luego. Te queremos mucho, Claudia. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos. Bueno, síganos llamando. Usted llámenos, no importa que sea para saludarnos. Y bueno, entonces empezamos con este tema, ¿qué es una crisis? ¿Cómo podemos distinguir cuando estamos viviendo por un proceso de crisis? Okay. Fíjate que es muy interesante esta palabra porque en todo momento considero que sí vivimos crisis, por pequeñas, medianas o grandes. Hablar de crisis es como imaginarte una línea de tu vida y que en algún momento es como un corte o un movimiento que se percibe como una situación de riesgo, que a veces podemos percibirla como una amenaza, pero que al final de cuentas nos lleva a tener un cambio. Sí, así es. Pues sí, yo también considero que es algo parecido. Simplemente agregaría que las personas de repente vivimos una crisis principalmente cuando alcanzamos ese límite de flexibilidad. Todos tenemos herramientas, todos tenemos capacidades para afrontar ciertas situaciones, pero de repente llega alguna situación muy específica donde nuestras propias herramientas no nos dan para más y entramos en esa ruptura. Yo le llamaría una ruptura de nuestro equilibrio emocional, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Fíjate que es muy interesante la raíz semántica de la palabra crisis, porque significa
viene de la palabra weihi en chino y significa peligro y oportunidad. Qué interesante, ¿no? Y que lo vamos a ver más adelante porque es muy importante aprender a enfocar nuestros problemas, nuestras crisis, nuestras situaciones adversas. O sea, tenemos dos caminos, o nos vamos por el camino del peligro, que lo vamos a ir explicando, o nos vamos por el camino de la oportunidad. Fíjate que también en ese sentido etimológico, yo encontré por ahí que los griegos utilizaban esta palabra desde la raíz etimológica krinos, que significa separar, juzgar y tomar una decisión. Entonces eso también es como muy interesante que podemos estar hablando de eso, ¿no? Cómo me detengo, cómo reviso qué estoy viviendo y juzgo hacia dónde quiero ir para tomar la mejor decisión que puedo en ese momento. Sí, así es muy interesante y yo creo que esta es una información que de verdad toda persona debe tener porque ¿quiénes están expuestos a vivir una crisis? Todo ser humano, realmente todos vivimos crisis, entonces es tan importante poder tener esta información para poder detectar esos momentos, conocerme más, cómo son mis propios procesos de enfrentarme a situaciones difíciles, conocerme para saber qué hacer o para saber cómo poder apoyar a una persona, ¿no? En este caso, no solamente dentro de lo que es la intervención en crisis, no solamente el psicólogo es el que puede intervenir, sino que se divide en dos fases. Es bien interesante porque el primer contacto con la persona que tiene una crisis le llamamos los primeros auxilios psicológicos, y esa parte de los primeros auxilios realmente lo puede dar cualquier persona, lo puede dar un sacerdote, una enfermera, un médico, lo puedes dar tú, porque si tú estás, vamos a suponer que tu vecina se le está quemando la casa, por ejemplo, ¿no? Y de pronto está en crisis en la calle, viendo su casa cómo se quema, y tú estás ahí, tú puedes acercarte y tú puedes ser esa persona que le da esos primeros auxilios psicológicos. Eso es bien interesante y hay que aprender. Ya la segunda parte no, eso ya le toca a un experto de la salud. Y bueno, tiene razón, ahorita que hablabas de eso, yo recientemente viví una crisis con mi carro. Y entonces hay muchas personas alrededor que nos ayudan pues a decir, a ver, tranquila, en medio del tráfico, y entonces llegan los oficiales y, a ver, le vamos a ayudar, muevo el tráfico, porque yo sola no podía, necesitaba de la ayuda de un experto, en ese caso el policía que moviera el tráfico para que empujaran mi carro y sacarlo de ahí. Y entonces, bueno, así sucede con otras cosas más graves, que necesitamos la ayuda de alguien más, la ayuda inmediata, porque en el momento te quedas así, ¿ahora qué hago? Me siento impotente, ¿cómo resuelvo esto? Así es. Sí, en realidad una de las características que definen las crisis es esta parte donde yo no puedo afrontarlo y necesito ayuda. O sea, la crisis, al ser una ruptura, rebasa nuestras posibilidades y siempre necesitamos, aunque sea una pequeña ayudadita. Entonces, en estos primeros auxilios psicológicos, sí es necesario que de repente una persona, por más pequeña, por más inexperta, de repente dirán, de esas palabras de aliento que de repente me levantan, ¿no? Me movilicen, y luego ya interviene pues otras situaciones un poquito más complicadas, que ya entra el policía, que entra el bombero, en el caso del ejemplo de Claudia, que son personas que ya me dan un poquito más de seguridad y le dan lo que se busca pues en las intervenciones en crisis, es el equilibrio. Entonces le regresan ese equilibrio a mi estado emocional o mi estado cognitivo también. Así es. Ahora, ¿cuáles serían esas situaciones que nos pueden generar una crisis en mayor o menor grado, no? Pero bueno, yo creo que hay una gama muy amplia de situaciones en todo tipo de crisis. Pero bueno, ya nos vamos a ir a un corte comercial. Yo les invito a que se queden aquí con nosotros. Regresando vamos a hablar acerca de cuáles son esas situaciones que nos provocan crisis. Más adelante vamos a compartir cuáles son las herramientas y las cosas que podemos hacer para encontrar nuestro equilibrio. Pero fíjate que te quiero comentar que este próximo
miércoles 13 de febrero vamos a tener el curso básico de lengua de señas. Aprenderás los saludos, iniciar conversaciones, días, meses, animales, familias. Es un curso básico de lengua de señas. Te comento que el 50% de los ingresos serán donados al Centro de Hidroterapia y Rehabilitación Física de Tijuana. Si tú quieres más informes, puedes mandar un WhatsApp o llamar al 664-177-2248, 177-2248. Inicia este próximo 13 de febrero. Ya regresamos. Una pausa comercial y regresamos a Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Esto es Sintoniza. Estamos de regreso en Sintoniza. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Transformando Vidas. Yo soy la psicóloga Claudia Esparza y te quiero invitar a un grupo de apoyo, de pláticas y un grupo de apoyo para papás. Pero es para papás con hijos con algún trastorno del neurodesarrollo, como puede ser Asperger, autismo, síndrome de Rett, síndrome de Down, depresión, TDAH. Te invitamos a estas pláticas el próximo viernes 15 de febrero a las 6 de la tarde. La inversión es de 150 pesos y por pareja 235 pesos. Puedes llamar al 664-373-7982. Igual, esta información la puedes encontrar a través de nuestra página de Facebook, Transformando Vidas, Instituto de Consultoría Psicológica, o mi muro personal, bueno, no es tan personal, psicóloga Claudia Esparza. Ya tuve que quitarlo personal, ya soy más profesional, gracias. Y bueno, seguimos aquí con los psicólogos Francisco Martínez y Dalia Orozco. Estamos hablando, nos quedamos en esta parte de cuáles son las situaciones que nos pueden generar una crisis y en qué momento de la vida nos vienen esas crisis. Adelante. Bueno, ahora sí que gané la palabra. Para simplificarlo un poco, porque realmente no sí importa, expláyate. La parte en la cual definimos una crisis, pues podemos enfrentarnos a crisis de diferentes tipos y de una gama extensa. De repente nombrar cada crisis sería casi imposible, porque cada día, como ya lo decía Dalia, nos enfrentamos a una crisis, o sea, desde el momento en que nos levantamos y nos enfrentamos a qué nos vamos a poner. Pero hablando de crisis un poquito más... Pero fíjate que eso a lo mejor puede ser un poquito más estresante. Ajá. Que vamos a ver la diferencia de lo que son las situaciones de estrés y las situaciones de crisis. Pero sí, definitivamente en el diario vivir nos topamos con muchas cosas. Sin embargo, por ejemplo, hablando de los tipos de crisis, están las crisis dentro de las etapas del desarrollo del ser humano y están las crisis circunstanciales. Y en las etapas del desarrollo humano, Dios mío, podemos encontrar una infinidad de situaciones en cada etapa, desde la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta.
Fíjate que en eso que mencionas, en las crisis vitales, también se dice que el nacimiento nos puede ocasionar, es una de las crisis más fuertes que vive el ser humano, aunque no nos acordamos, pero efectivamente, Erik Erikson habla de estas crisis vitales que vamos teniendo según las etapas del desarrollo. Sí. Por ejemplo, y que tienen que ver cómo nos relacionamos con nuestros con la gente importante. De los 0 a los 2 años, pues está el vínculo con mamá. Si no se supera la crisis de confianza y de desconfianza, ahí queda como este impacto, digamos, dentro de la psique del ser humano. Y así sucesivamente, cuando vamos pasando por las etapas del desarrollo y del crecimiento, otra de las que se menciona es la de la adolescencia, que genera un impacto pues bastante fuerte en los seres humanos. Sí, y fíjate, de hecho, como tú mencionas, ¿no? La transición de una etapa a otra, de por sí ya nos provoca una crisis. Ahora, hablando, por ejemplo, de la adolescencia, podemos hablar de embarazos prematuros, podemos hablar de papás divorciados, de maltrato, de abandono, de muchas cosas, de ¿no? De violencia en el noviazgo. De violencia en el noviazgo. Ahora cómo se está dando la situación hasta de las redes, ¿no? Cómo a través de los mensajes que pueden ser a veces pues con violencia psicológica va generando también crisis en los jóvenes. Así es. Entonces, bueno, podemos hablar de pérdidas de seres queridos, de accidentes, de enfermedades, de simplemente el recibir la noticia. Te impactan a veces las noticias, ¿no? Cuando te dicen sobre alguna enfermedad, algún diagnóstico, ¿no? Situaciones sociales como las económicas, aquí de repente que estamos en frontera, la migración es una situación que vivimos el día a día y también afecta. Pérdida de trabajo. Pérdida de trabajo. La jubilación. Para algunas personas es cuando no hay un proyecto bien definido después del trabajo, ¿qué voy a hacer? Y genera crisis. En toda la casa, en toda la familia. Bueno, generalmente con la esposa, ¿no? Con la pareja. No, y también en el seno familiar, porque sí. Ahora que está un miembro en la familia y ahora, mientras va avanzando en edad, ¿qué se va a hacer con él? Así es. ¿Cómo se apoya? Y eso va generando crisis a nivel familiar. Sí, bueno, encontramos un sinfín de situaciones que en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y bueno, las crisis circunstanciales son todas esas situaciones que nos toman por sorpresa, son imprevistas, son situaciones de peligro, como por ejemplo un desastre natural, por ejemplo, situaciones provocadas por el hombre, o sea, desastres provocados por el hombre. Estamos hablando de incendios, estamos hablando de violencia. Hay algo también en ese mismo sentido que genera crisis. Cuando iniciamos, por ejemplo, un estudiante que sabe que va a iniciar la carrera y al finalizar, que ya está a punto de terminar la carrera, genera crisis. O cambiar, por ejemplo, de la primaria a la secundaria, genera crisis también circunstancial, porque sabemos que hay un cambio. Y eso nos desestabiliza y hace que tengamos esta desregulación interna. Fíjate, aquí la situación es que puede haber experiencias relativamente para algunas personas simplemente como simples, como pequeñas, sencillas, que dices tú, ay, pues ¿cuál es el problema, no? Pero no sabemos realmente el cómo lo está viviendo la persona. Eso es lo más importante, el cómo lo vive cada quien, no cómo lo ve la otra persona. Entonces, claro que hay experiencias de diferente, vamos a decirle, gravedad, ¿verdad? O sea, no vamos a comparar una cosa con otra, no tiene comparación, pero sin embargo cada una tiene su importancia, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que le dan mucho significado a sus mascotas, ¿verdad? Entonces, realmente pueden vivir procesos de duelo fuertes por una mascota, cuando para otra persona dices, ay, es un perro, es un gato, o sea, no, eso no es importante, no se compara con la muerte de un ser humano.
Bueno, eso es lo que piensas tú, pero para esa persona es muy significativo y es muy importante. Yo recuerdo hace un par de años estudiando el diplomado de tanatología con el doctor, un psiquiatra, el doctor Subiría. Recuerdo que él nos comentaba, él trabajaba o trabaja, no lo sé, en un hospital en la Ciudad de México, y él nos platicaba de una de sus pacientes que la señora, bueno, estaba sola, ya era una señora mayor, y la señora estaba mucho más mortificada, o sea, no por lo que le estaba sucediendo a ella, sino porque había dejado su casa sola y no tenía quien le diera de comer a su pajarito. Esa era su depresión, esa era su angustia. Y entonces el doctor le dijo, no se preocupe, o sea, si ese es el problema, yo voy a su casa y yo le doy de comer a su pajarito. ¿Y cómo alivia eso? Claro. Esa mano de ayuda, aunque sea un gesto así como ese que comentas, ayuda a liberar ese estrés y esa angustia que se genera tras una situación de crisis. Y sí, hay muchas situaciones que podemos ver. Creo que también la crisis tiene fases. Cuando es decías como un rompimiento, la ruptura. De ruptura, es como entro primero en shock. Cuando es la crisis así, entra esta situación de que no sé ni qué está pasando. Me agarra desaprevenida o desaprevenido, y entonces me impacta. Y después viene un cambio, una desorganización interna, porque hablamos de que cada quien vive las crisis de una manera distinta, ¿no? Y cada quien tenemos recursos distintos. Y a su vez, nos pudieran faltar ciertos recursos para ir manejando esta desorganización. Claro. Y para resolver las crisis, sean pequeñas, medianas o grandes. Así es, y fíjate, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, cada persona reacciona de manera diferente. Una persona se puede quedar de pronto paralizada, mientras que otra puede estallar en llanto, mientras que otra puede gritar, o sea, las reacciones son distintas, ¿no? O simplemente no hay como mucha reacción, pero al pasar el tiempo es que surgen todos las señales, ¿no? Digamos, los síntomas. ¿Verdad? Así es. Entonces viviríamos ese proceso que tú mencionas de manera distinta, principalmente por la historia de vida de cada uno. Todos tenemos mecanismos de defensa distintos o más desarrollados que otros, principalmente porque nos enseñaron a afrontarlo de maneras distintas. Sí. Y viene totalmente esto de la mano con lo que tú mencionabas, Claudia, la parte de por qué una crisis de cierto tipo sí me afecta y otra no. Es principalmente porque hay crisis que sabemos manejar mejor que otras. Y de repente eso hace que nos inclinemos a un área de la vida. Claro. Porque de repente hay personas que se refugian en el trabajo, porque en el trabajo es mucho más fácil, yo soy el jefe, las cosas están estructuradas, organizadas. Pero en familia, ¿qué tal? No, pues ahí mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos es más complicada. Y tomamos esas decisiones, ¿no? Sí, y se vuelve más complicado cuando consciente o inconscientemente tomamos decisiones que nos perjudican, ¿no? Como de pronto el desarrollar hábitos negativos, las adicciones, etcétera, ¿verdad? Fíjate que ahorita que comentas esto de, bueno, sí, cada quien tiene su historia de vida, tiene mucho que ver el cómo me afecta más a mí que a ti. Tiene que ver con la maduración emocional, tiene que ver con el grado de autoestima, o sea, eso es tan importante y tan básico. Yo siempre le digo a la gente, es que es tan importante el desarrollo de nuestra autoestima, de nuestra seguridad, de nuestra confianza personal, de estar trabajando constantemente en ese proceso, porque eso te va a dar mayores recursos, mayores herramientas para poder enfrentar cualquier situación, ¿sí? Eso no quiere decir que no te va a afectar o que no te vas a deprimir. La diferencia está en que vas a poder salir de esa crisis o de esa depresión en un periodo más corto, a diferencia de una persona inmadura, una persona que no tiene tantos elementos internos, pues va a durar meses, hasta años, y puede pasar así toda su vida, sintiendo que su vida es normal estando en depresión, cuando eso no es normal. Pero vamos a ir a un corte comercial. Yo te invito a que nos llames
207-2168, cuéntanos tu historia, haznos preguntas. Ahorita nos están escribiendo, yo ahorita al regresar voy a leer sus preguntas con mucho gusto, pero bueno, mientras vamos a ir a una pausa. Ya regresamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza. La estadística del año 2019 dice que somos aproximadamente 7.545 millones de personas. A cada segundo, en algún lugar, un bebé nace. Y a cada segundo, en algún lugar, alguien fallece. Vivimos en un mundo increíble, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Estamos de regreso en Sintoniza sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Ya estamos aquí de regreso. Si tú te acabas de conectar, te doy la más cordial bienvenida. Yo soy la psicóloga Claudia Esparza y estamos hablando acerca de cómo superar las crisis aquí con el equipo de psicólogos. Y bueno, antes de continuar con el tema, yo te quiero invitar, si tú tienes hijos entre 11 y 14 años con algún trastorno del neurodesarrollo como Asperger, autismo, síndrome de Rett, te invito a que los integres a nuestro club de neuroestima. Ellos conocerán, aprenderán y desarrollarán habilidades tanto emocionales como sociales mientras experimentan distintas actividades, además de convivir con nuevas personas. Este grupo de estas edades de 11 a 14 años inicia el próximo martes 19 de febrero de 4 a 6 de la tarde. ¿Quieres más informes? Puedes llamar al 664-584-8254. 584-8254. Y bueno, hoy es jueves y hoy toca el club de los chicos de 18 a 25 años a las 5 de la tarde, también con estas características. Si tú tienes un hijo, llámanos y con mucho gusto lo vamos a recibir en nuestro club de neuroestima. Es un club realmente muy divertido, dirigido precisamente aquí por el psicólogo Francisco Martínez y la psicóloga Leslie García, que le mandamos un saludo. Y gracias por escribirnos, muchísimas gracias. Un saludo a Verónica Rojas, que nos está viendo. Elizabeth Velázquez dice: hola, buen día, excelente programa. Dice: mi situación es que me tomo todo a pecho y me enojo muy rápido. Ahorita le comentamos. Dice: yo quiero un boleto para el taller de autoestima. Excelente, muy bien. Acuérdese que es muy fácil ganar el boleto para el taller de autoestima. Dele like a este video, compártalo y escríbanos su nombre, ¿ok? Luz Angélica del Rocío Vera dice: hermosa psicóloga Dalia Orozco, siempre dando luz. Te mandan muchos saludos. Gracias. Verónica Benítez, gracias, información poderosa. Ok, aquí tengo una pregunta de Anónimo, ahorita la hacemos. Kim Flo dice: yo quiero la entrada al taller de autoestima. Claro que sí, con mucho gusto. Julia Camacho dice: hola, aquí escuchando. Gracias, Julia, por conectarte.
Verónica Sánchez Melendres, muchas felicidades, excelente programa, muchísimas gracias, Vero, un saludo, un abrazo. Y bueno, aquí tenemos ya una pregunta anónima, dice, un día discutí con mi esposo, perdí el control de las emociones y convulsioné posteriormente. Fui al doctor y me dijo que estaba en un punto muy peligroso y me siento mejor, sin embargo, me da como miedo que me vuelva a pasar una convulsión. Ok, de acuerdo. ¿Qué le podemos decir a esta chica anónima? Yo creo que va a ser importante también revisarse, como ya lo hizo con el médico, y descartar alguna situación biológica. También es importante, pues, creo que manejar la ansiedad con relajación y acudir a terapia también, porque si fue una situación de conflicto en la pareja, pues algo ha de haber muy fuerte para que haya llegado a ese extremo de crisis. Sí, así es. Y bueno, estamos hablando también de aprender a autorregularnos, ¿no? Regular nuestras emociones, controlar nuestras emociones. Como tú bien lo dices, o sea, a través de ejercicios de respiración es que esto nos puede ayudar tantísimo. Es un mecanismo, es una herramienta que ya traemos integrada, es un mecanismo de nuestro cuerpo precioso que nos da bienestar, la respiración consciente y profunda, pero hay que practicarla con conciencia y realmente tomarnos el tiempo y hacer respiraciones profundas para traer calma a nuestro cuerpo. Y bueno, sí, como tú dices, quizás buscar el apoyo por cualquier situación, si está viviendo alguna situación fuerte, bueno, poder encontrar las soluciones, ¿no? Claro. Poder buscar el apoyo. De repente, en esta parte de la terapia, lo que haría la persona es identificar cuáles son esas situaciones que detonan esa ansiedad o esa angustia que le preocupan, porque de repente si le decimos aquí al anónimo que la respiración le puede ayudar, tiene que saber cuándo aplicar la respiración, porque de repente ya cuando estás enojado, ya cuando estás en esa situación explosiva, no, ni te acuerdas. No, ya claro. ni respirar es importante para uno. Entonces sí es importante acudir a terapia, principalmente para identificar en qué momentos estoy ejerciendo ese desequilibrio. Nos escribe Bertalicia, dice, hace 5 meses perdí a mi mamá y no puedo dejar de pensar en ella. Oh, le mandamos un fuerte abrazo. Sí, definitivamente las pérdidas de nuestros seres queridos, por supuesto que nos afectan, por supuesto que bueno, que tenemos que vivir inevitablemente un proceso de duelo, ¿verdad? Que el proceso de duelo conlleva, bueno, diferentes estados emocionales. Entonces, yo considero que todavía está muy reciente, 5 meses es muy reciente, de alguna manera es normal que siga pensando en ella, pero sí es importante también que platique con alguien, que busque ayuda, o sea, que vaya a terapia para poder trabajar este duelo, para poderlo procesar, que escríbale una carta a su mamá, puede hacer una visualización y hablarle, decirle checar si hay algo que necesite decirle, ¿no? Sí, y yo coincido contigo que es muy pronto para ir elaborando el duelo y que finalmente hay estas etapas que necesitamos pasar. Es inevitable cuando perdemos a una persona tan importante que no nos duela. Y es sentir también, dejar que en el cuerpo vaya sintiéndose ese dolor para que también vayamos permitiendo que se adapte esta autorregulación y que pues lo normal que hablan de un duelo, el tiempo normal sería entre 6 meses, 1 año, si es una persona muy, muy significativa y muy querida, sería hasta 2 años. Después ya duele menos. Sí, el claro. dolor es inevitable y después duele menos. Así es. Nos escribe Janes Sánchez, nos saluda, hola, saludos. Nos escribe, bueno, nos hace una pregunta a ella y nos dice, ¿es normal que tu ira la provoque, en mi caso, mi esposo? ¿Cómo podría saberlo? Bueno, esto es interesante, ¿no? Es decir, él me está provocando a mí la ira, ¿no?
¿Qué le decimos? Yo creo que hemos escuchado mucho eso, ¿no? Que los demás nos provocan las emociones, que los demás nos provocan el coraje. Me hiciste enojar, estoy, no sé, molesta. Es mejor decir, estoy molesta contigo por esta conducta que hiciste, que no me agrada y que me hace sentir incómoda, triste o muy, muy enojada, a decir que tú me haces enojar, porque entonces estoy dándole la responsabilidad de lo que me sucede al otro. Claro. Finalmente, las personas pues tienen derecho de ser como son, pero si a mí me provoca problemas, si yo tengo un problema con la forma de ser del otro, pues el problema es mío y yo soy quien lo tengo que resolver. ¿Qué voy a hacer con eso, no? Sí. Y además, No sé. si la emoción llega, es para algo. A veces tenemos miedo de tocar algunas emociones como la ira, pero esa es como una mensajera que te va a dar una información para que tú te revises y para que empieces a darte cuenta qué sucede dentro de tu mente y en tu cuerpo. Y entonces darle paso también a esa emoción para, pues, saber qué vas a hacer. Ahora, fíjate que yo le diría también a Yane, le diría que se preguntara, que observara su ira y se preguntara qué emoción o qué sentimiento hay detrás de esa ira. Claro. Esto es bien interesante porque generalmente tenemos un sentimiento atrás del otro y el otro no lo tapa. Entonces habría que checarle ahí, ¿no? También. Y también que acuda a una ayuda profesional. A veces es pues buscar un poquito de dónde se han quedado algunos traumas que venimos cargando, sobre todo en la infancia, que tenemos crisis, como hablábamos de la fase del 0 a 2 años, si hay abandono con la madre, pues genera una situación traumática que nuestra mente es tan sabia que va dejando esa información y hace que olvidemos. ¿Para qué? Para adaptarnos. Sí. Pero que puede estar ahí la causa de eso que está sucediendo en el presente. Sí, así es. Fíjense que precisamente a veces me ha tocado escuchar personas que viven situaciones difíciles y que aparentemente ellos creen haberlas superado rápido y dicen, no, pues a mí no me afectó, yo me olvidé de eso, ¿no? Y entonces, cuando uno los escucha y dices, a ver, fue una situación realmente difícil, que no tan sencillamente se supera con tanta rapidez o con tanta facilidad. ¿Qué está pasando aquí? Lo que sucede es que precisamente nuestros propios mecanismos internos, esos mecanismos de defensa son los que salen en nuestro auxilio. Y entonces vamos formando como una cebollita, capas y capas y capas y capas. Nos estamos defendiendo y la defensa es pues no sentir, olvidarlo rápido, ¿verdad? Uh-huh. Nos escribe también Leti Esquer, muchas gracias, dice saludos, felicidades a mi maestra de vida, psicóloga Dalia, gusto verlas y escucharlas. Muchas gracias, Leti, por conectarte. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir nuevamente a un corte comercial. Ahorita voy a seguir leyendo las preguntas que nos han hecho el favor de escribirnos. Yo te invito a que durante la semana puedes mandarme mensajes a través de Messenger y cuéntame tu historia, hazme tus preguntas y con mucho gusto aquí en los programas te vamos a estar contestando. Y bueno, pues vamos a un corte. Ahorita regresamos, quédate con nosotros. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Vamos a una pausa comercial
Estamos de regreso en Sintoniza sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Ya estamos aquí nuevamente de regreso. Gracias por quedarte aquí con nosotros. Y bueno, si tú te quieres ganar una entrada al taller de autoestima, la mejor versión de mí mismo, este próximo miércoles 27 de febrero, es muy fácil ganarte la entrada al taller. Solo dale like a este video, compártelo en tu muro y escríbenos tu nombre diciéndonos que quieres la entrada para el taller de autoestima. Está regalado, fácil. Y estoy aquí con la psicóloga Dalia Orozco. Te voy a dar el contacto de Dalia por si tú quieres hacer una cita con ella. Su teléfono es el 664-121-1248 y el teléfono del psicólogo Francisco Martínez es el 664-584-8254. Y bueno, Fíjense, ¿qué es lo que hace que una situación de crisis desemboque en crecimiento y que otra lo haga en un daño inmediato o en problemas psicológicos posteriores? Bueno, si recordamos que al principio habíamos dicho que cada quien percibe la crisis de distintas maneras, va a depender mucho de sus mecanismos de defensa, primordialmente, cómo resuelva la situación. Aparte de que conlleva las situaciones sociales, las redes de apoyo, tanto la familia, los amigos, de repente, ya se mencionaba antes, el bombero, el policía, aquellas personas que pueden auxiliarnos hasta cierto punto, y pues también los aprendizajes que hemos llevado en la vida, de repente, esos nos ayudan a resolver. Por eso de repente las crisis de la adolescencia son un poquito más complicadas porque no tienen experiencia. De repente también lo que podemos observar es que personas se estancan, ya lo hemos dicho con las etapas de Erikson. Cuando uno se estanca se queda con herramientas obsoletas que ya en la adultez pues no ves a un adulto comúnmente haciendo una rabieta como lo haría un niño. Entonces sí dependerá mucho de esos aprendizajes, de sus mecanismos y pues de las redes de apoyo. Sí, es tan importante los contactos sociales, ¿no? Y como lo dijimos anteriormente, dependiendo también de la gravedad del suceso que está precipitando esa crisis. También tiene que ver con cómo se van facilitando los recursos y estos aprendizajes para que se resuelva determinada crisis. Y hay situaciones que no tienen una resolución. La salida a una crisis puede ser o voy a estar mejor o voy a estar peor o me quedo igual. Y a veces apechugamos, como dice. ¿Por qué? Porque alrededor no tengo estas herramientas suficientes o no puedo hacer nada más. Y bueno, es nada más ser conscientes de lo que está sucediendo, pero que por el momento no cuento con los recursos por el momento para hacer algo diferente y que se convierta en una oportunidad de cambiar. Claro. Que de repente es como un poquito interno y un poquito externo, ¿no? Porque muchos pensarían, no, pues personas con una situación económica favorable dirían, no, pues qué problemas puede tener esa persona. Pero son situaciones distintas y de repente hay que ir equilibrando, ¿no? Es tan importante la forma en cómo pensamos, o sea, nuestra mentalidad. Porque bueno, hay mucha gente que de pronto no es consciente cuando vive una situación difícil. Hay personas que no son conscientes, o sea, no se ponen a pensar, no se ponen a reflexionar esto que tú comentas, o sea, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Lo voy a resolver? Esto no hay manera. ¿Por qué? Porque como son situaciones tan dolorosas y entonces mi atención está en el dolor que me provoca, mi atención está en mi corazón partido, ¿sí? Y entonces poco nos ponemos a pensar. Por eso es tan importante escuchar este tema
¿no? Para poder saber que cuando tengo una situación difícil, claro que puedo aprender de eso, claro que puedo crecer, es necesario para madurar. Fíjate que en eso que mencionabas, Claudia, yo coincido también, que los pensamientos son básicos para resolver una crisis. Si yo estoy y no soy consciente que tengo un tren de pensamiento repetitivo y negativo, catastrófico, me va a llevar a quedarme en el mismo lugar. Así es. Y si por otro lado hay gente que ha vivido muchas situaciones en su vida y tienen algo adentro que se llama resiliencia, que les ayuda a buscar creativamente cualquier solución o eso que esté a su alcance, pedir ayuda, moverse, mueven cielo, mar y tierra creativamente, claro, para resolver, o se quedan analizando, y hay una tensión también interna que produce creatividad para generar este cambio y esta oportunidad de hacer las cosas distintas. Claro, entonces hay que cambiar nuestra forma de pensar. Definitivamente las crisis son inevitables. ¿Y saben qué? Es algo poco usual, lo voy a hacer así abiertamente al público porque no suelo mencionar, por ejemplo, citas bíblicas, pero es que me acordé en la mañana de unas citas bíblicas y dije, es que definitivamente no nos salvamos, nadie se salva de las crisis. Y miren, encontré varias citas bíblicas, ahí les va, fíjense, en Job, que si ustedes han leído el libro de Job, tuvo una vida, pobre hombre, no, le llovió, le tronó, le fue re mal a Job. Fíjense, dice, pero él sabe el camino que tomo, cuando me haya probado, saldré como el oro. Salmo 66, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Proverbios, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Zacarías, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé, diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Malaquías, y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Y por último, Isaías, he aquí te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. ¿Qué tal? ¿Qué fuerte va? Bueno, y también si cada una de esas frases la empleáramos para darnos cuenta que un momento de crisis me lleva a una oportunidad, me sacude, exacto, me lleva a sacar lo mejor de mí, te purifica, me purifica, exactamente. Entonces, históricamente nadie se ha escapado de una crisis. No, aquí está, o sea, es inevitable. Y de repente también hay que tomar en cuenta que, citando estas partes, cuando una persona lo ayudan o lo protegen, lo sobreprotegen de más para que no enfrente ciertas crisis, ahora sí que la crisis es mayor, porque tienes menos defensas frente a la situación. De repente recordemos a papás sobreprotectores, o alguna vez escuché el término de pareja superhéroe, que es aquella que de repente facilita todo a su pareja y le quiere dar todo por amor, pero es un amor un poco tóxico, ¿no? Porque haces un poco inútil a tu pareja, y cuando tú te vas, ¿qué pasa con la persona? Es una persona que se queda ahora sí que perdida. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas como para afrontarse a una vida sin la otra persona. Entonces sí habría que tomar en cuenta mucho, o sea, recalcar mucho esa parte de que las crisis nos ayudan a fortalecernos, nos ayudan a tener experiencia. A madurar. Y a madurar. Así Oye, es. y esa frase muy común, ¿no? Lo que no te mata te fortalece. Yo no sé, no es bíblica, pero debería de estar. Sí, claro, lo que no te mata te fortalece. Tenemos que realmente aprender de nuestras experiencias positivamente, ¿no? Y ahí entra la resiliencia, ¿no? Sí. Podemos vivir cosas tan intensas, pero cuando sacamos desde adentro, todos tenemos recursos. El estar
sintiendo y buscando internamente hace que salgamos adelante y que seamos resilientes después de resolver esas situaciones difíciles. Fíjense cuántas historias no hay, por ejemplo, detrás de algunas y muchas fundaciones, asociaciones civiles de proyectos de ayuda, que cuando tú conoces la historia de por qué, de dónde surgió esa fundación, ese proyecto, te das cuenta que realmente sucedió de una crisis, de una persona que vivió una situación difícil y que entonces decide tomarlo como una oportunidad y ayudar a los demás. Es decir, yo viví esto, a mí me pasó esto, ahora yo, como tengo la experiencia, voy a ayudar a otras personas que están viviendo esta situación. Hay muchísimas historias de esto. Y hay que aprender de esto, de realmente, ¿no? Pues nada menos, una historia que yo admiro es la tuya. Ay, Cómo estás gracias. haciendo algo de lo que viviste en tu salud como una situación de crisis y estás teniendo ahora la oportunidad de dar a otros este beneficio para construir esta asociación que te lleva a tocar más corazones, a como tu logo, tocar más vidas. Sí, yo creo que cuando uno experimenta situaciones difíciles, depresión, cuando realmente te ves hundido en el hoyo, o sea, no es agradable, o sea, realmente uno tiene que encontrar esa motivación, ese punto donde ves la luz y donde dices, no, a ver, yo no quiero vivir así mi vida, muerto en vida, o sea, tengo que hacer algo por mí y posteriormente por los demás, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, mírate al espejo todas las mañanas y pregúntate, ¿qué es lo que tengo que ver en mi vida para que me guste más? ¿No? Y entonces caminar hacia ese objetivo, a que te guste tu vida. Y es importante en eso, cuando estamos inmersas o inmersos en depresión, no vemos hacia afuera, no vemos los recursos, las cualidades, lo que hay en la vida. Una señora una vez me dijo, dice, es que yo me hundo tanto que no veo a través de la ventana y afuera hay movimiento, hay vida. Y entonces es voltear a ver esa luz externa, salir y tomarnos de la mano de alguien en algunos momentos hasta que podamos sostenernos en pie para seguir caminando la vida así como la quieres, disfrutando del rayo del sol, de cuando miras que está lloviendo y que los pastos se reverdecen y que huele rico. Es como disfrutar esas pequeñas cosas también. Así es, así es. Nos escribe Adriana Serna, dice saludos, buen programa, que sigan por muchos años, muchísimas gracias. Esmeralda Escobel dice saludos, me interesa el taller de autoestima, así con mucho gusto. Dice, ¿cómo evitar un conflicto cuando uno ya está súper enojado? ¡Híjole! Yo le diría, cuando esté enojada, no tomes decisiones. Hay que aprender a manejar nuestras emociones, hay que aprender a manejar nuestro enojo. Hay formas, de hecho hay ejercicios muy constructivos para poder dirigir esta energía de enojo. Entonces yo te diría, primero, o sea, tú que te conoces, ¿verdad? Primero, detente, vete al baño, agarra una toalla, retuerce la toalla, o golpea la esquinita de tu colchón, saca ahí tu enojo, o no sé, puedes hacer algunas otras cosas, pero sí, como dicen, lo básico, cuenta hasta 10, hasta 20, hasta 30, lo que necesites, ¿verdad? Creo que es importante escuchar la sabiduría del cuerpo. ¿Qué necesito en este momento? Preguntarnos, ¿no? ¿Qué necesito ahora, en este momento? ¿Qué necesito para regular esta emoción? A lo mejor un espacio conmigo misma, a lo mejor gritar, a lo mejor golpear el colchón, como dice, o a lo mejor hablarle a una persona para que me escuche. Así es. Vamos a ir nuevamente a un corte. Yo quiero invitarte a nuestro segundo foro, es nuestro foro mensual. Estará con nosotros el psicólogo Alfredo Rodríguez, Cintia Bastida y estará Iván Dávalos. Nuestro segundo foro, Transformo mi vida, haciendo conciencia con el tema Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y bueno, nos hablarán de todas esas cuestiones que se dan en la pareja con respecto a el dinero, las deudas, los compromisos que en su mayoría hace que las relaciones se fracturen. Vamos a ir a una pausa
y ya regresamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Vamos a La estadística del año 2019 dice que somos aproximadamente 7.545 millones de personas. A cada segundo, en algún lugar, un bebé nace. Y a cada segundo, en algún lugar, alguien fallece. Vivimos en un mundo increíble, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Ya regresamos, gracias por quedarte aquí con nosotros. Si tú te acabas de conectar, todavía tenemos una hora más de programa y estamos hablando acerca de cómo superar las crisis. Pero antes te quiero recordar que si tú quieres anunciarte aquí en nuestro programa, si tú quieres patrocinarlo, escríbenos y con mucho gusto te vamos a mandar la información. Te comento que el 80% de tus aportaciones en la publicidad serán destinados a la construcción del Centro de Hidroterapia y Rehabilitación Física de Tijuana, Asociación Civil. Y te comento también, fíjense que también estoy buscando vendedores, así es que si tú quieres ayudarme a vender la publicidad, también mándame un mensajito, ¿ok? Te voy a dar la información y te quiero invitar, si tú tienes niños de preescolar, de primaria y andas batallando para que los niños hagan su tarea, bueno, tengo una buena noticia, porque el próximo viernes 15 de febrero en nuestro Instituto de Consultoría Psicológica vamos a iniciar nuestro club de tareas. Así es que trae a tus hijos a este club para que logre agilizar la realización de sus tareas escolares, así como la realización de proyectos, siempre guiados desde el valor y respeto que ellos se merecen. Inscripciones abiertas, puedes llamar y apartar tu lugar para tu niño al 664-373-7982. Este club va a estar a cargo de la psicóloga Leslie García, que bueno, yo meto las manos al fuego por esa niña, trabaja súper bien con los niños, te va a encantar y vas a estar muy contenta. Así es que lleva a tus niños todos los viernes de 3 a 4:30 y hay un snack de cortesía en cada sesión, eso es muy importante. Y bueno, fíjense que hablando acerca de este tema, me viene a la mente las situaciones del estrés. Creo que es importante poder diferenciar lo que es el estrés y lo que es una crisis. Principalmente hay 3 puntos que diferencian una de otra. Y te voy a decir cuál es el primero. La crisis, en una crisis, la persona tiende a estar menos defensivo y más abierto a sugerencias, a influencias externas y apoyos. Precisamente como es una situación difícil que te causa una desorganización que te impide pensar con claridad, o sea, claro que escuchas, necesitas que te guíen. Todo lo contrario con una persona estresada. Una persona estresada va a estar a la defensiva, luego saca la garra y es así como que ni me hables, no me hables porque estoy estresado y cuidado porque exploto. Entonces, no escucho si estoy estresado, ¿verdad? Esa es una diferencia. La segunda es que, bueno, ya lo dijimos, el efecto de la crisis puede ser debilitante o de peligro,
o puede ser de crecimiento, depende cómo lo decida cada uno, si aprendo de la situación o si me hundo en la tristeza y en la depresión por lo que me pasó y me coloco ahí en el rol de víctima, ¿ok? Y bueno, en el estrés no se da tanto esto, el estrés está mucho más relacionado con la patología, ¿sí? Entonces, como resultado, bueno, hay un deterioro. Hagan de cuenta que es una bola de nieve que va rodando y mientras va rodando se hace más grande, más grande, más grande, más grande y así es el estrés, así es el estrés. De pronto hay personas que se hacen adictas al estrés y esos momentos de calma no los saben disfrutar y necesitan entonces el estrés y la actividad constante. Entonces, esa sería la segunda diferencia. Y la tercera sería que la crisis se observa como un incidente de un periodo corto, es temporal. Los expertos nos dicen que puede durar hasta 6 semanas, es algo corto. Y el estrés es algo que si no lo paras, si no lo frenas, sigue creciendo, creciendo y sí nos puede llevar a enfermedades. Entonces, así es como podemos diferenciar de pronto estas situaciones de estrés y de crisis. No a todo tenemos que estar diciendo, estoy en crisis, no, estoy estresado, ¿no? Y bueno, hacer también esta diferencia, sumando lo que dices, que el estrés es una reacción biológica natural. Gracias al estrés es como el ser humano ha sobrevivido tanto tiempo, porque es una respuesta donde entran estos mecanismos autorreguladores, donde está implicada la hormona de la adrenalina, que hace que me ponga alerta para resolver una situación inmediata, pero que si se presenta una y otra vez unas diferentes situaciones estresantes y no sé canalizar esa adrenalina y no entra el otro mecanismo para regularme, se va sumando y después se genera una tensión a más largo plazo. Y en esta parte de la crisis estaríamos hablando de más un miedo, no tanto un mecanismo, como lo mencionas, sino un miedo a ciertas situaciones, preocupación. Por eso esta apertura, la apertura a decir ocupo ayuda, no es simplemente estoy agotado por cierta situación, porque el estrés es lo que hace, te agota, te agobia y genera una pérdida energética, mientras que la crisis es un momento de choque, donde ya lo hemos mencionado anteriormente, cansa, también te pone ahora sí que en desequilibrio y no sabes qué hacer. Por eso dicha apertura, no es que estés cansado de la situación, sino que no sabes cómo resolverla y buscas cómo, ahora sí, ya lo mencionamos, con tus propios mecanismos o con la apertura hacia los demás. Fíjense que algo muy, muy interesante acerca del estrés es que en los últimos años las nuevas investigaciones definitivamente nos corroboran lo maravilloso que es nuestro cuerpo, el mecanismo que ya traemos integrado. Fíjense qué interesante. Resulta que descubrieron, a través de varios estudios, de varias investigaciones que se hicieron, descubrieron que cuando estamos estresados, nuestro cuerpo libera una hormona que se llama oxitocina. Y resulta que la oxitocina es la hormona que conocemos como la hormona del abrazo. Cuando abrazamos, cuando tenemos contacto con otro ser humano, nuestro cuerpo libera oxitocina. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés, el mecanismo del estrés, ya trae con nosotros la respuesta y la resolución. Y esa resolución es el contacto humano, es el abrazo, es el apapacho, es el hablar con alguien. Y eso te va a liberar. ¡Qué bonito! Ese sería el segundo mecanismo regulador. El primero es la respuesta inmediata que genera adrenalina para hacer el efecto. O me enfrento a esta situación de peligro o le corro y me voy huyendo.
Y entonces, pero hay que sacar eso que ya se quedó impregnado en el cuerpo, que es la hormona y que nos hace estar así como temblando. Y el otro mecanismo se genera con la oxitocina, con los abrazos, Claro, con el amor, claro. con el contacto. Entonces, si usted está estresado, vaya con su esposa, con su esposo, abrácelo, apapáchelo, a sus hijos, o sea, en vez En la playa. en vez de quedarnos enojados, hay que buscar quien nos dé un abrazo o abrazar a alguien, decirle, ¿sabes qué? Necesito un abrazo, abrázame. O si no, en el peor de los casos, te vas al parque y abrazas un árbol. Hay gente que abraza los árboles, es energético. Sí, yo lo he hecho, ¿eh? Y de verdad es que es de estar en contacto con la naturaleza y sentir esa energía. Bueno, no se explica cognitivamente, lo necesitas sentir. Sí, así es. Que ahí tendría que ver mucho con, ahorita que hablas de lo cognitivo, sí hablaríamos del sentido de satisfacción, ¿no? Porque de repente, si decimos, ve, abraza a cualquiera, pues no es a cualquiera, No. esa persona que te transmita esa sensación, tanto de esa manera inexplicable, con esa energía que mencionas, como también el sentimiento de apoyo, porque realmente es lo que buscamos en la otra persona. Cuando buscamos un abrazo es ven, apapáchame, ven, hazme sentir bien, pero demuéstralo, porque si no, pues, ¿qué tanto valor va a tener ese abrazo? Claro, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a una persona en una situación de crisis? Creo que es muy importante aprender a escuchar. Aprender a escuchar, a no estar dando, en ese momento no es dar consejos, no estar diciendo, ay, no pasa nada, la típica palmadita, no pasa nada, ya no llores. Échale ganas. Échale ganas. No. Escucha, cállate la boca, escucha, ¿no? O sea, el escuchar es brindar apoyo emocional, es brindar alivio, ¿sí? Entonces, el contacto físico es importante, pero hay que tener mucho cuidado, porque también no a todas las personas les gusta que los toquen. Yo te estoy tocando y no sé si te gusta. Pero hay personas que tienen conflicto con el tocar, entonces muy cuidadosamente podemos tocar ligeramente el hombro de la persona, ¿verdad? Como sintamos que va reaccionando. A lo mejor le decimos, si te puedo dar un abrazo, ¿verdad? Ahorita que dijiste, una vez que tomé primeros auxilios en la Cruz Roja, decían, uno de los puntos muy importantes primero es preguntar. Tú no puedes dar un auxilio psicológico o físico a otra persona si no le preguntas, si ella necesita el auxilio. Entonces es respetar también, porque a lo mejor en ese momento necesita ella estar consigo misma y preguntar, oye, ¿qué necesitas? ¿Te puedo apoyar en algo? Y estar en esa escucha activa. Te puedo escuchar. O si no, o estoy aquí nada más, está bien, te escucho, te acompaño en silencio. Claro. Y eso también es una forma que podemos estar ayudando en una situación de crisis. Que de repente no todos tienen esa conciencia del valor importante del silencio, ¿no? Porque muchos creen que tienes que decir algo, que hay una palabra mágica que le va a ayudar a esa persona, pero realmente lo único que ocupa es eso que tú dices, el tiempo con uno mismo, con tus ideas. La cercanía. El contacto, como le decía Claudia. Sí. Sí, y bueno, ¿cómo superar uno mismo las crisis? Yo creo que, bueno, entender el tiempo que nos, perdón, el tiempo que nos puede llevar superar una situación difícil, hay que estar conscientes de eso, ¿no? Yo creo que es importante la clarificación, tener claro, dentro de uno mismo, desmenuzar lo que sucedió y preguntarme, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo me hizo sentir? ¿Qué pasó? ¿Cómo me quiero sentir? O sea, ¿cómo me quiero, en esta recuperación que quiero encontrar, cuál es ese estado interno deseado, ¿no? Entonces, primero tiene que haber esa clarificación en mí, eso me va a ayudar a conocerme mucho más a mí mismo, ¿sí? Entonces, el hablar con alguien, el pedir ayuda, el escribir es tan sanador, pero tan sanador. Como dice nuestro amigo psicólogo Alfredo Rodríguez, él siempre dice, saca la basura, escríbelo, escribe todo lo que sientas, no te limites, no importa
que salga lo que salga, así salgan sapos, culebras, tú escribe, ya no lo leas, rómpelo y tíralo. Y entonces es una forma de ir sacando, de ir vaciando nuestros sentimientos y tirarlos a la basura. Entonces, el estar también con, darnos cuenta el cómo estamos pensando y hacer un esfuerzo por cambiar nuestra mentalidad. Sí, Dalia. Mira, ahorita me acordé de una persona que dice, a mí no me gusta escribir porque fue una de las tareas. Bueno, ¿qué te gusta? Pues grabar, pues grábate, los teléfonos tienen esa facilidad ahora y se escuchaba y eso también fue liberador para ella. Sería cuestión de qué tanto me conozco y qué, otra vez volverme a hacer la pregunta, ¿qué necesito para ir desalojando todo eso que traigo cargando para generar un vacío interno que me haga sentir diferente y que lo pueda llenar con otras cosas? Y ahí es donde entran cada uno sus herramientas, ¿no? Individuales. No tiene que ser lo que uno propone siempre. Sí, así es. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente. Yo te invito a que te quedes con nosotros. Todavía nos queda un ratitito de programa. Escríbenos, con gusto. Vamos a leer aquí tus comentarios. Ya regresamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Vamos a una pausa comercial. Estamos de regreso en Sintoniza sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Estamos de regreso en Sintoniza sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Ya estamos aquí de regreso, gracias por quedarte con nosotros. Estás en el programa Transformando Vidas. Yo soy la psicóloga Claudia Esparza. Si tú te acabas de conectar, te comento que próximamente, el 27 de febrero, miércoles a las 6 de la tarde, vamos a tener un taller de autoestima, la mejor versión de mí mismo. Si tú quieres ganarte entradas, es muy fácil. Tienes que hacer 3 cosas: darle like a este video, compartirlo en tu muro y escribirnos tu nombre diciéndonos que quieres una entrada para el taller, y con mucho gusto te lo vamos a facilitar. Así es que es muy, muy fácil. Y seguimos hablando con la psicóloga Dalia Orozco. Su teléfono es el 664-121-1248. Si tú quieres hacer una cita con ella, o con el psicólogo Francisco Martínez, 664-584-8254. Y seguimos hablando pues de todos estos recursos que tenemos que sacar, ¿verdad?, de nuestro interior para poder sobreponernos a una situación difícil, a una crisis. Y creo que tú querías decir algo importante acerca de la comunicación, Dalia. Sí, que a veces recibimos ciertas noticias y depende de cómo nos la digan. En el momento en que nos lo dicen,
y la situación es como puede, la manera pues es como puede generar también una crisis, porque a veces puedo dar una noticia de una forma como a lo mejor amarillista, como muy cargada emocionalmente, y eso contagia también, y la otra persona sin estar viviendo esa situación se carga con eso, y puede entonces por asociación también estar en esa situación de crisis, y la comunicación es importantísima. Sí, la forma en cómo se dan las noticias, ¿no? A veces hay gente con poco tacto, ¿verdad? A veces médicos, a veces los policías, o a veces alguien de la misma familia, ¿verdad? Que dice las cosas así crudas, ¿verdad? Sin tacto. Entonces, eso también yo creo que sí hay que tener cuidado en cómo, en buscar decirlas suavecito, ¿no? Que caiga la persona en colchoncito. Y de repente también el cómo lo interpreto, ¿no? Porque hay situaciones donde a las personas le dicen, ¿sabes qué? Sucedió tal evento, tal familiar falleció, y la persona se responsabiliza no tanto por el fallecimiento, sino como el atender a las personas, porque aquí hay un ritual, y el ritual es el funeral, llamar a la familia, que todos vengan, cómo van a estar organizados, y de repente una persona puede estar en un momento de crisis, pero lo hace de lado por el hecho de que cree que es responsable de todo el evento, entonces se tiene que echar todavía una carga más. Entonces, ¿en qué momento se libera? No hay momento para liberarse. Entonces también hay que tomar eso en cuenta en esta parte de la comunicación. El cómo yo lo voy a tomar también afecta al cómo me lo dices. Así es. Nos escribe Elizabeth Velázquez, dice, últimamente he analizado mis conflictos y he descubierto muchas situaciones que no recordaba y que no sabía que estaban ahí. Sí, pues hay que adentrarnos en nosotros mismos, ¿no? Lupita Morales, te mando un saludo, Lupita, dice, excelente Claudia, en serio que de hecho, dice, ay, no le entiendo, a ver, dice, en tiempo de crisis he salido, dice, fíjate, dice, en mis tiempos, perdón, pero es que lo escribiste mal, Lupita, dice, en mis tiempos de crisis he sacado lo mejor. Claro que sí, qué bueno. Julia Camacho dice, qué bonitas citas bíblicas. Lupita Morales otra vez nos dice, fíjate que de hecho a mí me ha sacado, dice, he sacado lo mejor de mí cuando pasé una crisis emocional horrible. Eso hizo que cambiara mi vida. Hoy por hoy agradezco lo que me pasó. Saludos, un abrazo. Esmeralda Escobel dice, gracias. Carmen García, un número para contactarla, por favor. Sí, con mucho gusto. Ahorita se lo damos. Puede llamarnos 901-6986 o 664-281-2350. Luis Galván, saludos a todos, excelente programa. Muchísimas gracias, Luis, por conectarte y acompañarnos en el programa. Y por acá traigo otras preguntas de otras personas que me han estado escribiendo. Yo le invito a que nos llame 207-2168. Escríbame, cuéntenos su situación, sus preguntas, con mucho gusto le damos respuesta. Dice Nicolás Cortés, mi hijo de 23 años sufrió un asalto, le apuntaron con una pistola, esto sucedió hace un mes y mi hijo aún tiene miedo de salir a la calle y constantes pesadillas, ¿cómo lo podemos ayudar? Está complicado. Sí, realmente pues es una situación que lo impactó definitivamente, va a tomar su tiempo el que él pueda superar esto, pero sí es importante que reciba la ayuda, ¿no? Llévelo a psicoterapia, llévelo a un proceso de ayuda para que le puedan dar ese apoyo que él necesita y pueda recobrar nuevamente su seguridad, su ánimo, su autoestima, su seguridad, ¿verdad? Tenemos que entender como seres humanos que todas las situaciones difíciles tenemos que superarlas, tenemos que aprender a superarlas. Y ese es uno de los casos donde se requiere de ayuda profesional, que es un evento traumático y que claro que da miedo, da mucha inseguridad salir siquiera afuerita de tu casa
a la banqueta. Entonces ahí creo que es recomendable que acuda a terapia. Sí, así es, porque bueno, hablando acerca de las reacciones físicas, o sea, puede presentarse, por ejemplo, como él lo dice, bueno, las pesadillas recurrentes, puede haber cansancio, puede haber trastornos en el apetito, náuseas, vómito, temblor, escalofríos, mareos, dolores musculares, una sensación de ahogo, opresión en la garganta, en el pecho, en el estómago. Se puede desencadenar si está como el antecedente pues de diabetes, de hipertensión, o sea, si hay una sintomatología física, ¿no? La cognitiva sería que puede haber confusión, ¿verdad? Y desorientación, precisamente las pesadillas, pérdida de memoria, problemas de concentración, el estar distraído, hay una atención reducida, dificultad para tomar decisiones, ¿no? Y en las emocionales, bueno, encontramos depresión, ansiedad, angustia, sentirse abrumado, a veces puedes sentir pena dependiendo de la situación, ¿verdad? Un llanto, bueno, eso sería el comportamiento. Anticipar el daño a sí mismo y a otros, irritabilidad, enojo, resentimiento, ansiedad, miedo, desesperación, desesperanza, culpabilidad, cambios impredecibles del humor, todo eso se presenta en una crisis, ¿no? Y en el comportamiento, bueno, puede ser el llanto fácil, la evitación de recuerdos, abuso de sustancias químicas y alcohol, no desear pasar por el mismo lugar o la misma escena, ¿no? Yo recuerdo una paciente hace muchos años que había tenido una situación difícil con su pareja, la persona que era su pareja ya estaba viviendo con otra mujer, y recuerdo que ella pasó meses de mucha depresión y no quería salir de su casa porque le daba miedo encontrárselo, porque vivían cerca. Entonces, el temor de encontrárselo en la calle o en el mercado, porque iban al mismo mercado, decía, no quiero salir. O sea, era traumante cada vez que salía, porque sentía que se los iba a encontrar, ¿no? Entonces, y es eso ahí sucede cuando no se resuelve la situación de crisis, que se va desarrollando toda esta sintomatología y no hay una solución adaptativa. Así es. Así es. Nos escribe también, dice Anónima, mi esposo perdió a su mamá hace 2 años y es el mismo tiempo que yo lo veo deprimido. ¿Cómo lo puedo ayudar? Ya estamos hablando ahí de las etapas del duelo. Habría que identificar en qué etapa se encuentra. Si todavía está deprimido, habría que ver qué es lo que nos suelta. De repente, muchas personas no logran avanzar, principalmente porque o viven en la misma casa o siempre están recordándolo. Yo creo que 2 años ya es un tiempo bastante largo. Ya amerita ahora sí que él tome papeles en el asunto, o sea, que tome una posición para solucionar algo, porque ese mismo pensamiento de la madre pues no le está permitiendo funcionar. Fíjense que es muy cierta esa frase que dice que el tiempo lo cura todo. Sí es cierto. Sin embargo, yo diría, le agregaría siempre y cuando realmente hagamos un trabajo personal, porque por sí solas no se van las cosas, por sí solas no se van las situaciones que traemos dentro, al contrario, nada más las estamos almacenando y estamos alargando el tiempo, ¿sí? Bueno, esta es una pregunta un poco difícil. Dice Diana Contreras, dice, mi hija está en la primaria, me dijo que su amiguita le dijo que el esposo de su mamá, que obviamente no es el papá, ¿verdad?, de la niña, la tocaba y que no quería regresar a su casa. Me siento impotente, no sé si inmiscuirme o no. Quiero apoyar a la niña, pero no sé cómo. Qué situaciones tan difíciles. Esta cuestión del abuso sexual. Lamentablemente, un alto porcentaje de abuso sexual se da en la misma familia, con los familiares, con los amigos, con los padrinos, con los compadres, con los vecinos.
con los abuelos, o sea, con gente que ni tenemos la menor idea. Créanme que yo lo escucho muy constante dentro de la consulta, es algo tremendo. Y bueno, yo lo que le diría es, a mí se me ocurre, porque si yo estuviera en el lugar de la señora, cuando sabes esas cosas y más que le pasa a un niño, o sea, es que no te puedes quedar de brazos cruzados, o sea, hay que buscar las formas. Por ejemplo, habría que investigar si en la primaria hay una psicóloga, un departamento de orientación, poder hacer como una cita a escondiditas ahí con la orientadora, comentarle para que la orientadora pueda darle seguimiento, ¿verdad? Indagar a quién conozco cercano a la niña, o sea, sí podemos hacer algunas cosas. Hablar con la misma niña. O con la mamá. Porque estamos rompiendo la cultura del silencio, el secreto, y aquí involucra muchas cosas que sí es muy delicado también, porque hasta qué punto le está afectando a la niña esto, ya lo está expresando, esa es una forma como ella está empezando a resolver eso, y creo que sería, pues sí, como tomar con pincitas, pero a la vez, pues ya lo abrió, invitar a la niña que dialogue también con su mamá. Que le exprese. Sí, y ojalá que sea una mamá que realmente le crea a la niña, porque de pronto hay mamás que no les creen y que al contrario las regañan, les pegan y no les creen. Entonces, ojalá que sea una mamá que sí le crea a la criatura, ¿verdad? Dice, esta ya la leí, Anónima me dice, ¿cómo superar un divorcio? A ver, chicos. ¿Cómo superamos los divorcios? Tú hablabas de tiempo, ¿no? Darle tiempo también y yo no sé en qué situación se dio el divorcio. Si fue donde no hubo un conflicto, si llegaron a buenos términos o si están todavía en proceso. Y también saber quién inició la parte de la ruptura, porque no sabemos si fue ella o él. Que sin embargo un divorcio también estamos hablando que conlleva un proceso de duelo, es una pérdida también. Entonces se va a vivir como el mismo mecanismo que se vive ante cualquier pérdida, ¿no? O sea, puede haber enojo, puede haber frustración, puede haber una serie de emociones, o sea, depresión, enojo, angustia. Y resentimiento, estar pensando continuamente que hice mal, hasta culpa, porque luego en esos casos, bueno, habría que ver particularmente, porque el divorcio está catalogado como una de las crisis más fuertes que un ser humano puede vivir. Sería particularmente analizar eso, cómo lo vive, qué hay en su entorno, cómo identificar sus elementos, ¿no? O sea, cómo es que vivió la ruptura. Así es. Y bueno, pues por supuesto pedir ayuda, ¿no? Ir a un proceso de ayuda para poder procesar toda esta información y acomodarla, y sobre todo volver a adaptarse, o sea, adaptarse a su nueva realidad. Definitivamente cuando tenemos una pérdida, las cosas no vuelven a ser como antes, claro que no, por supuesto que no, pero tenemos que aprender a adaptarnos a las nuevas situaciones. Plan B. Tenía un plan A, pero ahora tengo que irme al plan B y vamos a tratar de hacer lo mejor posible con nuestros recursos. Y como les decía yo hace ratito, esta pregunta es básica. Pregúntate al espejo, ¿qué necesito ver en mi vida para que me guste? ¿Cómo me puedo hacer yo misma feliz? La felicidad no tiene que ser un fin, no tiene que ser un objetivo, sino una herramienta. Eso dicen mis maestros, hablando espiritualmente, pero es bien bonito. La felicidad tiene que ser una herramienta. ¿Por qué? Porque no podemos estar esperando a que sucedan cosas para yo ser feliz. ¿Y qué tal si esas cosas que yo quiero nunca suceden, ¿no? Entonces, la felicidad tiene que ser una decisión de todos los días, es una actitud que tengo que tomar ante el día. Pase lo que pase, yo tengo que decidir ser y estar feliz con mi actitud ante la vida y ante las cosas. Entonces, no esperemos a que pasen ciertas cosas para yo sentirme bien.
tengo que regresar mi energía, mi enfoque hacia mi persona. Y entonces ocuparme de mis cosas, ocuparme de mi vida, hacerme cargo de mí. ¿Qué necesito hacer para recuperarme? Visualiza así la palabra en grande, recuperarme, ¿no? Pégalo en el espejo. ¿Qué tengo que hacer para recuperarme? Y es responsabilidad de cada quien lo que voy a hacer, ¿verdad? Sí, me quedé pensando en cómo también el acercarnos a restablecer esta parte espiritual ayuda en muchos casos de pérdidas, el estar en este contacto con la parte espiritual. No hablo de religiosidad, hablo de cómo me conecto con esa parte interna que llevo y que me ayuda a estarme moviendo hacia la oportunidad de hacer estos cambios en mi vida y superar lo que venga. Así es. Que de repente es salir, ¿no? O sea, activar esta parte resiliente que ya habías comentado y salir de ese pensamiento constante de me siento mal, estoy mal, y tomar una perspectiva un poquito más abierta, porque de repente somos muy cerrados cuando tenemos una crisis y no nos permitimos encontrar soluciones distintas por esa visión, ¿no? Así que de túnel que tenemos, y nos focalizamos siempre en lo malo, porque es lo que nos preocupa. De repente es un mecanismo fisiológico que tenemos desde antes, como lo es el estrés, el focalizarnos en la parte negativa. ¿Por qué? Porque es de la que nos queremos defender, pero ahorita pues somos personas distintas, somos personas que tenemos que tener una apertura mayor, principalmente para tener la oportunidad de encontrar soluciones nuevas, soluciones distintas y soluciones un poquito más proactivas, ¿no? O sea, ser más todavía. Sí, hay un sinfín de cosas que podemos hacer realmente por nosotros mismos. Tú decías hace ratito, caminar, el contacto con la naturaleza es tan hermoso, nos da esa oportunidad de autorreflexión, de estar con nosotros mismos, de buscar soluciones, ¿verdad? Podemos leer un libro, podemos escuchar un audiolibro, tanta información que se nos brinda a través del internet, tanta gente tan valiosa que nos da información muy valiosa que podemos estar escuchando, el ir a un grupo de ayuda, a lo mejor a un grupo anónimo de ayuda, o a lo mejor a un grupo no tan anónimo, un grupo de terapia, decidirme a yo hacer algo nuevo, algo diferente, porque cuando yo logro ver la creación de algo que salió de mí, eso es tan bonito y es un alimento para mi autoestima. Es decir, ¿sabes qué? Pues me meto a lo mejor a clases de repostería o me meto a clases de cocina o de tejido, lo que sea, y empiezo a crear algo diferente, algo que me haga sentir bien. Además está el otro punto que no hemos tocado, hacer ejercicio. Una simple caminata. Sí, eso es como algo necesario para que nuestro cuerpo empiece a activar las endorfinas y que nos saque de ese estado de ánimo que nos haga ver, perder esa visión túnel que decías y que nos haga ver un mundo de alternativas diferentes. Así es. De repente la movilidad, ¿no? El hacer algo es mucho más beneficioso que simplemente estar pensando en el problema, porque eso es lo que nos encierra en un círculo vicioso negativo. Así es, pues bueno, ya estamos llegando al final del programa. Yo les agradezco mucho, Dalia, Francisco, por acompañarme el día de hoy. Yo lo invito a usted a que nos escriba, síganos escribiéndonos, cuéntenos su situación, con mucho gusto le vamos a responder. Busque nuestra página a través de Facebook, Transformando Vidas, Instituto de Consultoría Psicológica. Ahí se va a enterar de todas las actividades que tenemos este mes de febrero. El próximo es este curso de lengua de señas, el club de tareas, el grupo de apoyo para papás. Ahí está toda la información a través de redes sociales y también las va a encontrar en mi muro de psicóloga Claudia Esparza. Y fíjese que yo le quiero recomendar una película, hablando de las crisis, es una película buenísima que se llama Alto Impacto, ganadora de 3 Óscares. Precisamente esta película es una serie de historias de personas que viven situaciones críticas, situaciones adversas de la vida diaria y cómo las resuelven. Está muy interesante, véala de verdad. En esta película no precisamente protagoniza, no hay un protagonista porque son diferentes historias, pero sí sale Sandra Bullock, pero es muy bonita la película, te deja
pensando con tantos sucesos que pasan en la vida diaria. Vea la película y también le recomiendo el libro. Traigo un libro para recomendarle. Ay, ayúdame, Francisco. Es el libro de Ama y no sufras, de Walter Rizzo. Le recomiendo muchísimo este libro. En mi muro con mucho gusto le voy a compartir un poquito la reseña de este libro. Y pues bueno, ahora sí ya nos vamos. Muchísimas gracias. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana, como todos los jueves, ahora desde las 11 de la mañana, aquí en un programa más de Transformando Vidas. Yo le invito a que se quede aquí sintonizando los siguientes programas, aquí en Sintoniza Sin Frontera. Denos un like también a la página de Sintoniza. Y bueno, deseo que tenga una vida maravillosa, llena de amor, llena de salud. Y si por ahí le falta un poquito de brillo, ya sabe, llámenos al Instituto de Consultoría Psicológica 901-69-86. Que Dios le bendiga, nos vemos pronto. Hasta luego.